Hoy les quiero compartir este video. ¿Israel o Palestina? ¿Cómo se llamó primero a esta tierra? Bueno, pues aunque esta pregunta podría generar muchísimo debate, tratemos de responder sin ataques y sin discusiones, solamente con hechos históricos. 1000 años antes de la Era Común, se estableció ahí el Reino de Israel, ese reino en el que gobernó el famoso rey David o el rey Salomón. De hecho, la estela de Merneptah, una estela datada en el año 1210 antes de la Era Común, menciona al pueblo de Israel. Y entonces, ¿cuándo surgió el nombre de Palestina? Muy fácil, en el año 135 después de la Era Común, es decir, más de 1000 años después que existiera el Reino de Israel, el emperador romano Adriano decidió expulsar a los judíos de Judea y renombrar a esta tierra Palestina, que en latín significa Filistea. ¿Pero por qué el nombre de Filistea? Bueno, pues porque el emperador Adriano quería desarraigar por completo al pueblo judío de su tierra Judea. Y para hacerlo, renombró a esta tierra como el máximo acérrimo enemigo de los judíos, que eran los filisteos. ¿Lo ven? Siempre se puede responder de manera completamente académica. No estoy hablando para nada del conflicto entre Israel y Palestina. La única intención de este video es aprender cuándo surgieron estos dos términos y entender que entre el término de Israel y el término de Palestina hay poco más de 1000 años de distancia. La chica, de todas las formas y maneras conocidas, trata de justificar que Israel es territorio por derecho divino y jurídico de los judíos. Da inclusive unos datos poco significativos de la raíz etimológica de Palestina y dice muy acertadamente que significa filisteos. Inclusive deja muy en claro que estos eran los rivales de los israelitas, hoy judíos. Pero la verdad, ella no está tomando algo muy importante que quizás desconoce o quizás lo omite para dejar como héroes a los judíos. Pero los invito a remontarnos. Vamos a este versículo que encuentras en la Biblia y lo encuentras en la Torá. Aquí, claramente, Jehová contacta a Abraham y le pide salir de su casa hacia una tierra prometida. Una tierra que bien dice ahí es de Canaán y que hoy generosamente Jehová obsequia a Abraham. Cuando uno lo lee, realmente parece una historia conmovedora de cómo un ser supremo contacta a su profeta y le ofrece una tierra a cambio de adorarlo. Pero si leemos entre líneas, nos vamos a dar cuenta de algo aborrecedor. Como siempre, los judíos nos han engañado. Cuando Jehová le da esa tierra a Abraham, le dice que es tierra de Canaán. Y si tú razonas un poco, al decir tierra de Canaán, significa que esa tierra ya tiene un dueño. ¿Quién es el dueño? Canaán. Y si no precisamente Canaán, pues su descendencia. Ahora volvamos a la trama judía. Siempre nos han hecho ver que son un pueblo sumiso y seguidor de una deidad, cuando la verdad no lo es así. También en este versículo puedes ver cómo a lo largo del tiempo hay una guerra entre filisteos, y no solamente filisteos, están los cananitas, los filisteos y algunas tribus locales de la tierra de Canaán que le hacían guerra a Israel. Y la Biblia nos hace ver a los israelitas como seres buenos y que sin deberla y sin temerla, los filisteos abusan de ellos y les hacen guerra. Equivocados hemos estado. ¿Qué pasaría si yo le digo a Felipe, como eres mi amigo y me caes muy bien, hoy te regalo la casa de Jesús? Obviamente Jesús va a estar en desconcierto y preguntándose por qué este tipo le regala mi casa a Felipe. Bueno, pues la misma pregunta se hicieron los filisteos y Canaán. ¿Cómo es que un Dios que es justo y bondadoso? Bueno, bondadoso sí lo es, porque le regaló una tierra a los israelitas, solo que esa tierra ya tenía dueño. Y ahí es donde entran todas las interrogantes. Es muy claro que si tú llegas a la casa de alguien, invadiéndola, usurpándola, va a haber una respuesta lógica de estas personas. Obviamente, los filisteos, los cananitas, al ser invadidos por tropas israelitas, bueno, en aquel entonces no se llamaban israelitas, era la casa de Abraham.
pues empiezan a hacer la guerra. Ellos querían recuperar lo que les pertenecía. Y obviamente los israelitas querían quedarse con lo que nunca ha sido suyo. Siempre ha sido tierra de filisteos, de cananitas. Por eso se le llamaba a esa zona la tierra de Canaán. Deja de vivir engañado, despierta.